Buenos días, ¿cómo están? Buen día, doctora. Buenos días con todos. Bueno, hoy día vamos a terminar la exposición, las exposiciones sobre grupos vulnerables y prácticamente pues nos despediremos hasta el próximo 3 de enero de las clases como tal. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Creo que toca el tema de niños, niñas y adolescentes. Sin más, pues comencemos la exposición. Muy buenos días, compañeros y doctora Joaquina. El día de hoy nuestro tema será niñas, niños y adolescentes. Somos el grupo número 7 que está integrado por el compañero Sebastián, la compañera Anaí, Lais, Ana y quien seguiré ustedes, pues Fernanda Rivas. Bueno, sabemos que todos los seres humanos pues tenemos los mismos derechos sin importar raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad o cualquier otra característica de nacimiento o cualquier otra condición. Pero además de esto, los niños, niñas y adolescentes forman parte de un grupo especial de atención prioritaria, como lo hemos estado viendo estas semanas. Pero bueno, ¿quiénes son los niños, niñas y adolescentes? Según la OMS, caracteriza a los niños, niñas y adolescentes como personas que son sujetos de derechos y que tienen de 0 a 17 años. Bueno, también los estandariza, porque tenemos un grupo que serían los niños y niñas y tenemos otro grupo que serían los adolescentes. Los niños y niñas son aquellas personas que no han cumplido los 12 años, es decir, es el grupo etario de 0 a 12 años. Y los adolescentes, por lo consiguiente, serían aquellas personas que tienen de 12 a 17 años. Bueno, este grupo de niños, niñas y adolescentes van a tener varias características. Sabemos que los niños siempre van a estar cambiando de forma física, mental, emocional y espiritualmente, pero siempre siguen como una norma general de crecimiento y desarrollo. Pero también es importante destacar que cada niño va a tener su proceso de desarrollo. Por ejemplo, un niño de 6 años puede que se comporte como un niño de 7 o 8 años, al igual que un niño de 6 años puede que retrase su desarrollo y se comporte mucho más infantil. Pero estandarizando las características más importantes, podemos decir que los niños se desarrollan, van a estar desarrollándose por su desarrollo psicomotor, por su desarrollo mental o cognitivo y por su desarrollo afectivo y de personalidad. Bueno, el desarrollo psicomotor va a ser las características o las primeras características que van a tener estos niños en cuanto a desarrollo de sus movimientos y de su coordinación, que sabemos que a partir de diferentes edades pues se van desarrollando, que primero empiezan a gatear, después a caminar, después a correr y bueno, aquí se va influenciando todo esto, ¿no? Luego vamos a tener el desarrollo mental y cognitivo, que este también depende mucho de los factores externos y de cómo, en qué hogar se críe. El desarrollo mental y cognitivo también juega un papel muy importante en cada etapa que nosotros vayamos pasando, desde el jardín, la escuela, el colegio y todos estos factores, ¿no? Y luego, y por último, tenemos el desarrollo afectivo y de personalidad, que esto también se basa principalmente en cómo nos críen, en qué hogar nos manejemos y todas las cosas que vayamos viviendo a partir de esto. Todas estas características de los niños, niños y adolescentes es muy importante porque sabemos que pertenecemos al grupo de atención prioritaria y siempre van a estar velando por nuestros derechos porque sabemos que somos mucho más vulnerables que un adulto por ser mucho menores y por todas estas características del desarrollo porque no vamos a tener una misma orientación que un adulto, ¿verdad? Y es importante destacar que este grupo va a estar bajo una tutela, que en este caso serían los padres, normalmente. Y bueno, abajo podemos apreciar una imagen esquematizada más o menos de las características del desarrollo de un niño.
Bueno, y en cuanto a la distribución y estadística de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que en Ecuador habitan aproximadamente 6 millones de niñas, niñas y adolescentes, con edades comprendidas, como ya habíamos dicho antes, de 0 a 17 años. Y esto va a representar un 35% de la población total del país. Esto según los datos del INE. Bien, en cuanto a una mirada al tema a nivel internacional, pues el primer postulado que tenemos es uno que se viene dando desde hace mucho tiempo, o sea, que ya más bien ya conocemos desde hace mucho tiempo, que es que dependiendo del país en que un niño, niña o adolescente viva, no va a gozar de los mismos derechos y condiciones de vida en comparación a un país occidental, ya que muchas regiones y países del tercer mundo afrontan grandes desigualdades. Todo esto también debido a los factores en cuestión, ya sean políticos, económicos, sociales, culturales, étnicos o religiosos, que todos estos a su vez pueden tener diferentes impactos en cada niño. A pesar del progreso alcanzado en los últimos años, la situación que afrontan estos, este grupo de personas en el mundo es aún más desesperante. Los derechos más fundamentales de los menores son violados en muchas partes del mundo, incluso en países ya desarrollados económicamente. No todos los niños, niñas y adolescentes se benefician de los derechos. La pobreza aún sigue siendo la principal causa de violación de los derechos de estas personas, por lo que la falta de fondos impide seriamente un acceso hacia las necesidades humanas básicas, tales como atención sanitaria, agua, comida, educación. En los países menos afectados por la pobreza, en general los niños tienen la oportunidad de disfrutar todos estos derechos, aunque muchos aún son víctimas de violencia, abuso y discriminación. En cuanto a estadísticas mundiales, pues tenemos que en el trabajo infantil, en el mundo existen más o menos unos 152 millones de niños, y de esos, 64 millones son niñas y 88 millones son niños, siendo la situación de trabajo infantil agravada en este punto, en donde casi el uno de, de 10 niños en el mundo son sometidos a trabajo infantil. De ello también podemos tomar otro dato, en donde el 70% de los casos infantiles se dan en el sector agrícola, siendo el 20% en el sector de servicios y el 10% en el sector industrial. Luego de ello tenemos las guerras o desastres naturales, en donde uno de cada tres niños jóvenes de entre 5 y 17 años viven en países por lo general afectados en conflictos o desastres, y de ello también depende por lo general su desarrollo tanto en educación y que tengan los servicios sanitarios. Luego tenemos la pobreza, en donde la pobreza afecta a los niños de manera desproporcionada en todo el mundo, como ya hemos estado hablando. Por lo general sobreviven sus familias con menos de $1,90 al día. Sus familias por lo general no van a poder pagar la atención sanitaria que necesitan, y a ello se les suma la desnutrición, en donde precisan por lo general un bajo desarrollo de los niños y adolescentes. Estas privaciones también dejan una huella duradera, y podemos nombrar que en 2019 casi 149 millones de niños menores de 5 años sufrieron retraso de crecimiento. Tocando el tema de la educación, pues a pesar del gran progreso de escolarización que se ha venido dando, en muchas partes del mundo aún se tiene esta carencia. Se estima que alrededor de 175 millones de niños y adolescentes no están matriculadas en educación tanto preescolar como, como en el bachillerato. Y pues el perderse esta etapa educativa es fundamental para su desarrollo y tiene un impacto enorme tanto en el desarrollo del país como de ellos mismos, y cementan las profundas desigualdades en las que se están enfrentando desde el comienzo de sus vidas. Ahora tenemos la escolaridad, que alrededor de 104 millones no asisten a la escuela. Eso es como un dato estimado, y pues que es una cifra que representa el más de un tercio de la población al mundial, de la población mundial. Esto basado en niños, ¿no? En total, alrededor de 303 millones de niños, y también sumados a los adolescentes de tanto 5 y 17 años, no van a asistir a la escuela alrededor del mundo. Todo esto se ve obligado
a que los nuevos objetivos de desarrollo sostenible sean mucho más eficaces. Y para ello se estima que si no se llega a comprometer todo esto para nivel 30, se puede estimar que casi 52 millones de niños y niñas morirán antes de cumplir los 5 años. Todo esto entre 2019 y 2030. También se estima que si no se llega a hacer algo bueno, o sea, no se llega a tomar papeles en el asunto, los niños de África, de la región subsahariana, tendrán alrededor de 16 probabilidades más de morir antes de los 5 años, aquellos que viven en países con ingresos más altos. Y también tenemos una en donde se verá obligado a contraer matrimonio por lo general a más de 150 millones de niños y niñas antes de que cumplan los 18. Todo esto si no se controla y si no se puede tener un mayor control en países donde por lo general se ven violados sus derechos. Los niños, niñas y adolescentes son un grupo prioritario para el país, por lo cual en la Constitución vigente del 2008 van a haber artículos que los protegen. Podemos ver en el artículo 44 de la Constitución que se va a establecer como obligación del Estado, la sociedad y la familia brindar protección, apoyo y promover el desarrollo integral, hacer que los niños crezcan en un ambiente que los protejan y donde puedan desarrollar todas sus conductas en un ámbito sano. El artículo 45 de la Constitución se basa en que van a gozar los derechos comunes al ser humano desde la concepción, que podemos tener libertad, van a tener derecho a la vida, a una salud. En el artículo 46 de la Constitución, el Estado va a adoptar medidas que van a proteger a los niños desde atención prioritaria a protección, de los niños desde los 6 años menores van a tener una nutrición integral, los van a proteger en especial a todos los niños de cualquier desastres naturales o guerras. Todos estos artículos van a estar con concordancia con el Código Orgánico de la Adolescencia y Niñez, ya que van a velar por los derechos de los niños. El cumplimiento de los derechos en el Ecuador. Ecuador cuida bastante a los niños, por lo cual vamos a tener 4 derechos importantes para ellos. Veremos el derecho de la supervivencia, que tienen derecho a la vida, a una familia, a una salud, tienen derecho a crecer en un ámbito que los proteja y que no sea perjudicial para ellos. Los derechos relacionados a su desarrollo tienen derecho a una identidad, a una cultura, a la educación. Los derechos de protección se basan en que los niños no pueden ser maltratados ni psicológicamente ni físicamente, por lo cual tampoco van a poder ser abusados. Y los derechos a la participación, los niños pueden participar ya sea públicamente o privadamente, como por ejemplo en los colegios, en las escuelas o en cualquier otra actividad. Ya. Programas actuales. UNICEF diseñó un nuevo programa de cooperación que guiará nuestras acciones durante el periodo 2019-2022. Este plan de trabajo se alinea a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Busca que cada niño, niña en todos los rincones del país tengan las mismas oportunidades para alcanzar una vida plena y feliz. El programa de UNICEF en Ecuador desarrollará 2 grandes estrategias. Una es Creciendo sin Violencia, que esta nos compromete a continuar acciones para que niños, niñas y adolescentes crezcan libres de violencia, maltrato, explotación, abuso o negligencia. Para ello, este contribuirá a crear entornos donde los niños estén protegidos y a prevenir el embarazo adolescente como consecuencia del abuso sexual. La segunda línea de acción es la equidad para la niñez, que concentra nuestros esfuerzos para que todos los niños, niñas y adolescentes cuenten con las mismas oportunidades, tengan salud, se alimenten adecuadamente, accedan a agua limpia y a una educación de calidad, inclusiva e intercultural que no deja a nadie por fuera. Siguiente diapositiva. El programa de atención integral a la primera infancia de la base familiar y comunitaria es un componente del plan QUEC
cuyo eje central es acompañar a las familias en su rol como primeras educadoras de sus hijos e hijas, que plantea el fortalecimiento de las buenas prácticas de crianza y la implementación de estrategias que les permiten potenciar más efectivamente las dimensiones del desarrollo de los niños y niñas a su cargo. La estrategia Infancia Plena, que está orientada a reducir las inequidades, equiparando el punto de partida en el proceso de desarrollo humano desde el periodo de gestación. Programas para jóvenes y adolescentes de PPIL que se enfocan en prevenir los embarazos en la adolescencia, brindar educación sexual general acorde a la edad y promover a los logros académicos. El programa de educación de esta cooperativa más representativo es el TAG, que es un programa educativo de prevención para estudiantes secundarios que capacita a adolescentes. La Constitución reconoce a niñas, niños y adolescentes los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad, y dispone la obligación del Estado, la sociedad y la familia de promover de forma prioritaria su desarrollo integral y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, tales como erradicar el trabajo infantil, la situación de calle de niñas y niños, promover la protección y atención especializada a niñas y niños en el sistema de justicia, combatir la desnutrición y la malnutrición, promover prácticas de vida saludable en niñas, niños y adolescentes, fortalecer los programas de desarrollo infantil y educación inicial, prevenir el embarazo en adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual, en particular las del VIH, mediante la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, prevenir e erradicar los delitos sexuales y las violencias, además de espacios familiares y otros espacios cotidianos, asegurando mecanismos integrales de restitución y reparación de derechos de los adolescentes. También promover la protección integral de las y los adolescentes víctimas de trata y tráfico de personas, además de previniendo la ocurrencia de este delito. En el proceso de cumplimiento se identificaron logros, avances y desafíos de la política pública, normativas, servicios sociales e institucionales, recursos humanos necesarios para prevenir, disminuir e erradicar los diferentes puntos tratados anteriormente en el país, lo que permitió elaborar recomendaciones de manera conjunta para el perfeccionamiento de mecanismos de protección, servicios de atención, programas y estrategias de implementación de la política pública e incidencias de las instituciones del Estado con el objetivo de asegurar el ejercicio de derechos, el desarrollo integral y la protección especial frente a la amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de los aspectos negativos, bueno, las teorías del desarrollo desde la psicología también muestran que el empoderamiento para el ejercicio de derechos y las libertades de las que gozan los adultos están en gran medida condicionadas o relacionadas por sus experiencias y por el goce de derechos o la falta de accesos a ellos durante la niñez y adolescencia. Este vínculo se expresa, por ejemplo, en que una infancia segura y con los apoyos adecuados a nivel familiar y comunitario aumenta la seguridad de la persona en sí misma y sus oportunidades para desarrollarse en su futuro. Las oportunidades a las que se accedió como niño contribuyen en la formación y el desarrollo de las habilidades y las oportunidades como adultos. Del mismo modo, los aspectos negativos que se aprenden durante la niñez en el contexto donde crecen los niños, como las formas de relacionamiento violento o discriminatorias, tienden a ser repetidas en la adolescencia y en la adultez. Tenemos a la utilización y explotación de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados criminales, los embarazos adolescentes, el trabajo y la explotación laboral infantil, la violencia sexual, problemas de comportamiento, acoso escolar, autoestima, inseguridad y los niños y niñas y adolescentes sin cuidados parenterales adecuados. Los cambios en la forma de superar los aspectos negativos del mundo están evidenciando algo que para las ciencias sociales ha sido difícil de incorporar. Los niños, niñas o adolescentes no están internalizados y reproducen a la cultura, sino que también tienen un rol activo en la producción de significados y la modificación de las
pautas de relación que el mundo adulto establece con ellos. La promoción de la niñez y adolescencia apunta justamente a este aspecto, el requerimiento y visibilidad social de esta población, a mejorar su calidad de vida, reconocer sus derechos y deberes, sus necesidades, capacidades humanas, entre otros. Los conceptos de salud y desarrollo han ido cambiando a lo largo del tiempo, y el conocimiento científico nos ha proporcionado una mayor comprensión sobre el modo en el cual convergen algunos conceptos destacables. Todos los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a la protección de su vida y salud. Desde el momento de la concepción, el niño, niña y adolescente debe ser protegido en forma integral e íntegra en todos y cada uno de los periodos de su desarrollo evolutivo. La Conferencia del Cairo señala la necesidad de abordar cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Además, también tienen puntos favorables, como es la de promover la salud y el bienestar universal, efectivo y equitativo para los niños, niñas y adolescentes. Garantizar el acceso a servicios y nutrición adecuada para prevenir enfermedades, lograr vacunas accesibles y disponibles para todos los niños, lograr que todos los niños y jóvenes tengan acceso accesible y equitativo a servicios sanitarios y, como mencioné anteriormente, acceso universal a información sobre la salud sexual y reproductiva. Gracias. Bueno, muchas gracias al grupo. Bueno, decirle que una vez que Ecuador ratificó pues, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pues se puso en movimiento un mecanismo para crear el Código de la Niñez y Adolescencia, que a través de muchos técnicos, muchas personas que trabajaban en el INFA, en ese momento el INFA pues era una entidad privada adscrita a la Presidencia de la República, que tenía un presupuesto aparte, diríamos, y trabajaba básicamente en proyectos para niñez y adolescencia, y otros organismos del país, UNICEF, etcétera, empezaron a trabajar en el Código de la Niñez y Adolescencia. En el año 2003 pues se logró aprobarlo el Congreso en ese momento en el Ecuador, y esa ley pues es la que rige este momento pues a todos los derechos de niños, niñas y adolescentes, aparte de la Constitución, que es la ley base, ¿no? Este Código de la Niñez y Adolescencia pues se fija sobre todo en el interés superior del niño como uno de los principios más importantes, y básicamente pues tiene todo un sistema de protección integral de la niña y adolescencia, porque el problema más grave que existía en ese momento antes de la expedición de esa ley, el problema más importante del país era el trabajo infantil. Entonces ese trabajo infantil se fue disminuyendo progresivamente, ahora ha aumentado con la pandemia, pero básicamente pues los trabajos que existían en esa época, que eran niños trabajando en ladrilleras, niños en empresas, eso ya ha desaparecido. Y bueno, y se impuso ese sistema de protección con las juntas de protección de derechos, con el Consejo de la Niña y Adolescencia, y con la policía especializada en niñas y adolescencia, la DINAPEN, que logró, pues, por ejemplo, esta policía logró no erradicar tanto, sino controlar todo lo que se debía a maltrato e inseguridad de niños, niñas y adolescentes. Entonces es un camino que se ha recorrido, que todavía nos queda, porque todavía ha habido un retroceso con la pandemia, pero se puede decir que se tiene los instrumentos legales suficientes para que haya cumplimiento de los derechos y que se sanciona a los que vulneran los derechos a este colectivo. Bueno, muchas gracias, y vamos al último tema, personas privadas de la libertad.
Ok. Buenos días, doctora Joaquina Gil Ramos, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo 8, el cual está conformado por Angélica Hidalgo Paladina, María Zurieta, Alan Orrala, Kevin Mateo Vaca y mi persona Jimena Danixa Verdesoto Coronel, y el día de hoy les vamos a hablar sobre las personas privadas de libertad. Siguiente diapositiva. Bien, una persona privada de libertad es aquella que está en un centro penitenciario pagando una pena por un delito cometido y que ha sido sancionada por la ley o que está a la espera de una sentencia que determine su responsabilidad y establezca una condena o le otorgue su libertad. Ahora, es importante recalcar que cuando nosotros hablamos de privación de libertad, podemos referirnos tanto a una privación legal como a una privación ilegal. Entonces, para dejar un poco más claro esta parte, tenemos que saber que la privación legal es aquella que, con fundamento en disposiciones de las leyes, dicta una autoridad competente contra un individuo cuya conducta se considera que ha infringido normas de convivencia social. En este caso, los establecimientos donde son privados de su libertad pueden ser las cárceles, los centros de detención, reclusorios y penitenciarías. Por otro lado, tenemos la privación ilegal de libertad, la cual es aquella que comete al margen de la ley un individuo o un grupo de individuos contra una víctima. Esto con fines extorsivos, de represión, de venganza o de maltrato. Siguiente diapositiva. Tenemos los tipos de prisioneros. En este caso, primero tenemos a los prisioneros de máxima seguridad, donde se encuentran los reclusos, que a juicio del servicio presentan una alta probabilidad de fuga, un alto riesgo para la seguridad del público en caso de que se dé una fuga, y requieren un alto grado de supervisión y control dentro del establecimiento penitenciario. Tenemos también a los prisioneros de seguridad media. Es aquí donde se encuentran los reclusos que a juicio del servicio presentan una probabilidad de fuga baja o moderada y un riesgo moderado para la seguridad del público en caso de fuga. Y también requieren un grado moderado de supervisión y control dentro del establecimiento penitenciario. Finalmente tenemos a los prisioneros de mínima seguridad. Como su nombre lo dice, aquí se encuentran los reclusos que presentan una baja probabilidad de fuga, un bajo riesgo para la seguridad del público en caso de que se lleguen a fugar, y requieren un bajo grado de supervisión y control dentro del establecimiento penitenciario. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora tenemos las causas. Como primer punto tenemos la complejidad de los comportamientos delincuenciales, ya que la sociedad ecuatoriana se viene enfrentando a un fenómeno seriamente complejo relacionado con la pérdida de los valores humanos y sociales. Esto es lo que genera el incremento y una mayor diversidad de comportamientos delincuenciales. Tenemos también la inequidad social y el subdesarrollo. Esta se puede decir que es la causa más común, ya que debido a la desigualdad social, muchas personas se encuentran viviendo en condiciones de pobreza, lo que incita a varios individuos a cometer actos delincuenciales. Entonces, debido a esto, se ha incrementado la delincuencia y por ende los problemas del fenómeno penitenciario. Tenemos también la crisis de administración de justicia y el incremento de penas, y es que una de las causas más directamente vinculadas con el hacinamiento carcelario es la lentitud en la administración de justicia y en algunos casos la corrupción en ciertos administradores judiciales. Tenemos también el estancamiento de las normas penitenciarias, y ante la evolución y el agravamiento del fenómeno delincuencial y penitenciario, la normativa penal ecuatoriana se ha quedado rezagada y caduca comparándola con las tendencias internacionales actuales y con la normativa internacional de los derechos humanos. Finalmente tenemos lo que es la politización y centralización del sistema penitenciario ecuatoriano, que es aquel que permite la perpetuación de la crisis penitenciaria y por ende el poder y enriquecimiento de quienes lo utilizan y la manejan a su antojo. Listo. Bueno, los derechos de las personas privadas de libertad. El artículo 35 de la Constitución de la República determina que las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria y que ellas, conforme al artículo 51, tienen derechos específicos adicionales a los reconocidos a todos los habitantes del Ecuador. Y estos son
no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria, la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. También declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad, la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. También recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, personas adultas mayores que padezcan alguna enfermedad o alguna discapacidad. Y por último, con contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. También se dice que en el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal reconoce a las personas privadas de libertad, entre otros, los derechos a la integridad personal, la alimentación adecuada, la comunicación y vinculación familiar, al acceso a servicios de salud, la prohibición del aislamiento como castigo y la proporcionalidad en las sanciones disciplinarias. Una de las principales problemáticas que afecta al sistema penitenciario es el hacinamiento, ya que limita las condiciones de vida de las personas privadas de libertad e impide una rehabilitación social efectiva. Conforme lo ha señalado el Subcomité para la Prevención de la Tortura, esta problemática por su recurrencia podría dar lugar a situaciones de tortura, trato cruel, inhumano y degradante. En este contexto, la Defensoría del Pueblo del Ecuador observa con preocupación la implementación de la actual política de traslados como respuesta a la problemática del hacinamiento. Esta política no procura una solución de fondo y en la práctica podría generar un colapso de otros centros de privación de libertad y afectar derechos básicos para la rehabilitación, como el del contacto familiar. Adicionalmente, también le preocupa las muertes violentas que se vienen produciendo al interior de los centros carcelarios, algunas de ellas con armas de fuego, lo cual pone en evidencia las limitaciones del sistema penitenciario para garantizar el derecho a la vida y seguridad. Con estos antecedentes, al amparo del artículo 215, numeral 4 de la Constitución, la Defensoría del Pueblo insta a la Secretaría de Derechos Humanos para que diseñe e implemente una política integral de prevención y erradicación de las distintas formas de violencia, a la Fiscalía General del Estado para que formule políticas y estrategias de prevención del delito y seguridad humana, también al Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social para que evalúe la eficacia de las políticas diseñadas en torno a la implementación del sistema de rehabilitación social, para que elabore un plan de intervención que permita dar respuestas adecuadas y sostenibles al corto, mediano y largo plazo con la finalidad de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Y también profundice la formación y la capacitación de agentes de seguridad del sistema de rehabilitación social. Y por último, al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores para que garantice la investigación y sanciones administrativas y o penales que correspondan por la muerte de personas privadas de la libertad al interior de los centros de rehabilitación. También verificar que el traslado de las personas privadas de libertad no afecte a la vinculación familiar ni su presentación ante las autoridades. Y por último, tome acciones inmediatas para proteger al derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad. Distribución y estadísticas a nivel nacional. En su distribución, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información, SNI, existen en el país un total de 58 establecimientos denominados rehabilitación social, distribuido por toda la geografía nacional. De las provincias que más instalaciones carcelarias tienen son Pichincha con 13, Guayas con 7, 5 en Manabí y 3 en Azuay. Esto fue dado por el Sistema Nacional de Información en el 2020. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo del Ecuador contradice estas cifras y aumenta el número de centros. La infraestructura del sistema penitenciario ecuatoriano está conformado en la actualidad
con 63 centros de privación de libertad distribuidos bajo las siguientes categorías: 27 centros de rehabilitación social, 3 centros de rehabilitación social regionales, 22 centros de privación provisional de libertad y 11 centros para adolescentes infractores, que se encuentran a cargo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Lo que es estadísticas, en 13 años se triplicó la población penitenciaria en el Ecuador, de 13.125 internos en el 2008 a 38.693 en febrero de 2021. Los detenidos están distribuidos en 37 centros de privación de libertad y 11 centros de adolescentes infractores. En el país existe la capacidad para 29.897 personas privadas de libertad, pero que según los registros administrativos de los centros carcelarios se determina que hay un hacinamiento de 8.796 personas, que corresponde a un 29,42%. Del total de la población penitenciaria, que es 38.693, el 93% corresponde a 36.173 detenidos son hombres y 2.520 son mujeres. Las cifras reveladas determinan que el 92% de las personas tienen nacionalidad ecuatoriana, el 5% colombiana, el 2% venezolana y el 1% de otras nacionalidades. El sistema penitenciario ecuatoriano. La Constitución de la República del Ecuador, en el 2008, que sigue vigente, en su artículo 201 establece que el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. También en el artículo 202, el sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. Los centros de privación de libertad podrán ser administradas por los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo con la ley. El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará por representantes de la función ejecutiva y profesionales que serán designados de acuerdo con la ley. La presidenta o presidente de la República designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá el organismo. El personal de seguridad técnico y administrativo del sistema de rehabilitación social será nombrado por el organismo de rehabilitación social. También, según el artículo 678 del Código Orgánico Integral Penal, los centros de privación de libertad son de dos tipos, que son centros de privación provisional de libertad y centros de rehabilitación social. Lo que es centros de privación provisional de libertad van a estar las personas privadas que van preventivamente de libertad en virtud de una medida cautelar o de apremio impuesto por una juez competente aplicando el principio de inocencia. En lo que son el centro de rehabilitación social van a permanecer las personas a quienes se les impondrá una pena mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada. Pese a que no es perfecta esta separación en la misma ley, en general hace separaciones lógicas. Respecto a las instalaciones, dada en el artículo 684, se establece que estos contarán con la infraestructura y los espacios para cumplir con los objetivos de la rehabilitación social que garantiza la Constitución. Eso es todo. Ahorita le toca a la compañera Angélica, pero ella parece que tuvo un problema con el internet y no puede conectarse. Entonces, que siga
el que le toca después a Angélica. Bueno, como siguiente punto tenemos el cumplimiento de derechos en el Ecuador. Desde el año 2013 hasta el 2018, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo ha realizado 142 visitas a distintos centros penitenciarios de privación de libertad para verificar el cumplimiento de estos derechos, evidenciando varias problemáticas recurrentes que han ido desmejorando paulatinamente las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, afectando la finalidad última del sistema, la rehabilitación y la reinserción social de este grupo de personas. Cabe recordar que el artículo 35 de la Constitución de la República determina que las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria y que ellas, conforme el artículo 51, tienen derechos específicos adicionales a los reconocidos a todos los habitantes del Ecuador. El artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal reconoce a las personas privadas de libertad, entre otros, los derechos a la integridad personal, la alimentación adecuada, la comunicación y vinculación familiar, el acceso a servicios de salud, la prohibición del aislamiento como castigo y la proporcionalidad en las sanciones disciplinarias. En acceso a la salud, el acuerdo interministerial define competencias y procesos coordinados entre las carteras del Estado involucradas e incluye el nuevo modelo de servicios de salud en contextos penitenciarios, que garantiza la atención integral de salud de manera permanente, oportuna y sin exclusión a las personas privadas de libertad en condiciones adecuadas de habitabilidad, saneamiento básico y condiciones higiénico-sanitarias en los centros de privación de libertad. La ministra Vance resaltó que este modelo constituye un cambio histórico para el país y Latinoamérica. Por primera vez estamos rompiendo con los privilegios para acceder a una atención digna en contextos penitenciarios. Ahora todos en condiciones de equidad, universalidad, interculturalidad y calidad tienen derecho a la salud, a servicios integrales que incluye promoción de la salud y prevención de enfermedades. Aspectos positivos: las personas que cumplieron 60% de su pena en las cárceles inician un proceso para obtener un nuevo régimen denominado semiabierto, el cual permite que se cumpla el resto de la condena afuera. Aunque hay otros 5 requisitos que exige el reglamento de rehabilitación: no haber cometido faltas disciplinarias, no poseer más procesos pendientes, estar en mínima seguridad, presentar un informe psicológico favorable otorgado por la cárcel e inscribir el domicilio en el que vivirá y trabajará luego de salir de prisión. Hasta mayo de este año, 1.625 presos accedieron al beneficio. Sin embargo, los datos oficiales señalan que la mayoría de personas que dejan las cárceles lo hace tras cumplir toda la pena. En los aspectos negativos, el sistema de cárceles del Ecuador atraviesa un proceso de crisis institucional profundo que instala una vez más en el debate público los alcances, límites y supuestos de la rehabilitación social. La respuesta a la sobrepoblación, el hacinamiento, la violencia, los motines de presos y los paros de funcionarios no responden a la realidad del sistema de cárcel. La construcción de más centros de reclusión, la privatización del sistema de rehabilitación social, son entre otras tendencias presentes en América Latina, la forma en que el Estado ha gestionado sin éxito la crisis penitenciaria. Ok,
Yo voy a hablar sobre los programas actuales que favorecen a este grupo vulnerable, en el cual vamos a encontrar 6 ejes, comenzando por el eje laboral, ya que según el artículo 186, el eje laboral será ejecutado mediante actividades laborales, ocupacionales y productivas y de servicios con el fin de desarrollar capacidades y habilidades de carácter artesanal, siempre y cuando promuevan la formación y capacitación del trabajo. En la imagen de ahí podemos observar un interno del Centro de Privación de Libertad de Cañar número 2, que labora en el taller de carpintería. Ahora vamos con el eje cultural, en el cual tiene como objetivo incorporar el arte y la cultura como parte de un plan integral en la rehabilitación y la inserción social de las personas privadas de la libertad. La imagen que podemos observar ahí es en el Centro de Adolescentes Infractores de Quito, en donde se desarrolla un taller de danza. En el eje deportivo, ya que en el artículo 201 se detalla que la política pública deportiva en los centros de privación de libertad se ejecutará conjuntamente por el ente rector del deporte, educación física, recreación y la entidad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. La imagen de ahí vemos que un interno está participando en un campeonato de ajedrez en el centro carcelario de Manaví. Siguiente diapositiva, por favor. El eje educativo, ya que en las ofertas académicas que se implementan y se ejecutan en los centros de privación de libertad, corresponden a la alfabetización, a la básica superior, al bachillerato general unificado, al bachillerato técnico, en coordinación con la entidad a cargo del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. En esa imagen podemos observar que los internos del Centro de Privación de Libertad de Manaví número 2 están en actividades de aprendizaje. Ahora vamos con el eje de la salud, en el cual los internos van a participar en jornadas de desparasitación, vacunación y exámenes para detectar algunas enfermedades. También se ha implementado un programa y talleres, estos para tratar la problemática de la adicción y el suicidio, que es bastante común en las cárceles. La imagen que vemos ahí es en el centro carcelario de Chimborazo, donde se habían realizado pruebas de COVID-19 a todos los internos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Problemas reales que presentan. En realidad, créanme que son muchos problemas, pero yo les voy a hablar de 4. La violencia sexual durante la detención, ya que en contextos carcelarios esto es considerado como una forma de tortura, debido a que muchas personas, existen muchas personas que son violadas y no se atreven a denunciarlos, ya sea porque están amenazados o les hacen cosas, la verdad, no sé. Las condiciones de vida. Las condiciones de vida en las cárceles son bastante malas y una problemática esta es la sobrepoblación, que la sobrepoblación va a conllevar a violencia, debido a que hay personas que se van a estar peleando por una cama y esto puede terminar en riñas, en peleas, incluso hasta muertes, ¿no? La asistencia a la salud, así como existen, como ya lo dije anteriormente, existen programas para ciertas adicciones y las problemáticas con el suicidio, también vamos a encontrar que un caso que en el centro penitenciario de Guayaquil, en donde albergan aproximadamente 16.500 personas privadas de libertad, el Ministerio de Salud había asignado 21 médicos, pero de esos 21 médicos solo 8 estaban operando, ¿no? Según la Defensoría del Pueblo. Y esto es para que se den una idea de qué tan mala es la salud en la cárcel. Los alimentos y nutrición. El año pasado, en el 2020, el Estado ecuatoriano gastó aproximadamente 40,2 millones de comida para internos. Esto según el informe del observatorio. Pero existen quejas de familiares que han llegado a pagar, ya sea legal o ilegalmente, para que les pasen alimentos a sus familiares, debido a que la comida, o debido a que no comen ahí, no les dan de comer, o también porque la comida es bastante mala. Y estos casos se han multiplicado en estos últimos meses, y más tras los sucesos violentos registrados en los centros carcelarios en estos 2 últimos años. Gracias. Bueno, efectivamente nosotros hemos visto asombrados mirando las noticias en televisión cómo
en los centros carcelarios se producían masacres hacia los presos, centros carcelarios tomados por mafias narcotraficantes, y donde había pues básicamente un ejército en contra de los vigilantes de la prisión, o sea, en cárceles que tenían arsenales de armas de todo tipo, y que prácticamente pues tenían y tienen hasta este momento tomado el poder dentro de las mismas, como ocurre en la cárcel de Guayaquil, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues primero que el sistema carcelario del Ecuador pues no sirve, es un fracaso. Segundo, que ha estado tomado por mafias, eso quiere decir que hay una gran corrupción dentro del sistema. Y tercero, lo que ustedes han nombrado, pues que ese hacinamiento que no se ha sabido gestionar de la mejor manera, pues ha provocado esto. ¿Por qué? Porque hay muchísimos presos que todavía han estado en la cárcel sin sentencia, o sea que el sistema judicial no funciona de la mejor manera. Entonces ese hacinamiento también se produce porque hay presos sin sentencia dentro de las cárceles. Incluso la última masacre que hubo en Guayaquil pues ocurrió en un pabellón donde la mayoría de presos estaban sin sentencia, gente que estaba ahí apresada porque debía a lo mejor una pensión alimenticia y fueron asesinados, etc. Entonces, quiere decir que todo lo que dice la Constitución, todo lo que dicen los derechos consagrados en la misma, de que las personas privadas de libertad deben de tener unos derechos incluso superiores a las personas que están libres, en el sentido de que le tienen que proveer de todo, eso no se cumple en el país. Y realmente pues, estamos viviendo y hemos vivido, nosotros hemos visto con nuestros propios ojos cómo ese sistema es un sistema fracasado totalmente. Aparte de eso, pues esto debería ser un sistema de rehabilitación, y se ha visto durante muchísimos años que la cárcel ha sido más bien como una escuela de la delincuencia, porque ahí a través de la cárcel mismo pues se planeaban asaltos y se planeaban fechorías dentro por cabecilla que estaban dentro de la misma cárcel, ¿no? Si nosotros comparamos con otros sistemas penitenciarios, vemos que hay sistemas que propugnan dos cosas fundamentalmente. Uno es la educación y otro es el trabajo. La educación en el sentido de proveer a los presos la posibilidad de terminar sus estudios, incluso su universidad. Y hay cárceles en que muchísimos presos pues, terminan sus estudios universitarios. Y por otro lado, un sistema de trabajo para mantener la mente ocupada, o sea, y además hacer algo productivo para que tengan algún ingreso, aunque sea mínimo. Eso es fundamental. Ustedes han subrayado ahí datos anecdóticos, porque eso prácticamente no ocurre en las cárceles del Ecuador, ocurre anecdóticamente en alguna cárcel, un programita, pero no es un programa, diríamos, implantado en todas las cárceles. Entonces, hacia ahí tiene que cambiar el sistema, empezando por fomentar la honestidad dentro de todos los vigilantes, porque eso es lo principal, porque si no hubiera corrupción, no hubiera llegado a tal extremo lo que ha ocurrido en las cárceles del Ecuador. Y bueno, en estos días pues, están visitando precisamente el Comité de las Naciones Unidas sobre torturas y tratos y penas inhumanas y degradantes. Están visitando las cárceles, bueno, el interamericano, perdón, no es el de la ONU, sino el interamericano está visitando y está haciendo ese diagnóstico y dando recomendaciones para que esta situación cambie, pero como vemos, pues es una situación que hasta el momento
todavía las cárceles están tomadas por la delincuencia. Entonces es un problema bastante grave el que vivimos en este momento en ese colectivo. Bueno, señores, muchísimas gracias. Hemos pasado por distintos problemas, por distintos grupos prioritarios, ustedes lo han visto. Esto se puede profundizar bastante, ustedes pueden mirar en internet, hay bastante información. Y vemos que esta realidad es la realidad que ustedes después van a vivir cuando sean profesionales. Entonces es necesario que ustedes conozcan estas situaciones sociales y la vulneración de los derechos de todos estos grupos vulnerables para que ustedes tomen posición como futuros médicos. Bueno, hemos terminado, señores. De mi parte, solo pues desearles unas felices fiestas, que terminen el año con mucha fuerza, con mucha energía, y lo comiencen con más fuerza todavía. Ustedes están comenzando recién la carrera, tienen que ponerle mucha dedicación a su carrera. Entonces espero lo mejor para ustedes, que les pidan a los reyes que les den unos dispositivos tecnológicos de primera para no tener problemas con el internet, y unas conexiones de primera también. Entonces, de mi parte, pues pásenlo muy bien, cuídense mucho, y nos veríamos el próximo, me parece que es el 3 cuando entramos, ¿verdad? Sí, creo que es el 3, si no me equivoco. Sí, el lunes 3, pues estaríamos viéndonos para ya comenzar otro tema, que sería el tema de violencia de género. Bueno, señores, pásenlo muy bien, pero cuídense mucho. Muchas Un abrazo gracias. virtual a todos. Y Angélica Hidalgo, por favor, que se quede hasta el final. Buen día, doctora. Sí, buenos días. Recién me pude conectar, disculpe. Es que no tenía internet, estaba mala la conexión aquí en mi casa. Ya prendo cámara, ya le comparto pantalla. Ya, de acuerdo.